Protocolos de cadena de custodia. Una vez recibida la solicitud y formato del grupo interdisciplinario que actuará en la investigación del hecho delictuoso, este se trasladará de inmediato al lugar de los hechos y/o del hallazgo, a fin de evitar la pérdida de indicios o evidencias. El lugar de los hechos y/o del hallazgo contiene la información completa que permitirá determinar la forma en que sucedieron los hechos, por lo que es necesario seguir los protocolos de cadena de custodia de indicios o evidencias en las diversas especialidades periciales para su entrega-recepción en el área de servicios periciales. De conformidad con la guía para la aplicación del Código Federal de Procedimientos en materia de cadena de custodia, los protocolos integrarán esta cadena son: conocimiento de la comisión del delito por el agente del Ministerio Público Federal o por las policías, preservación del lugar de los hechos por los policías, procesamiento de los indicios o evidencias por las unidades de policías facultadas y/o peritos dirigidos por el Ministerio Público, continuidad de la cadena de custodia en la sede ministerial, integración de la averiguación previa de la cadena de custodia, continuidad de la cadena de custodia en la sede pericial, realización de las pruebas periciales, almacenamiento de los indicios o evidencias. Para los fines de estos protocolos nos ocuparemos solo de dos grandes etapas en la cadena de custodia que generalmente se desarrollan en el lugar de los hechos y/o del hallazgo: la preservación del lugar de los hechos y/o del hallazgo y el procesamiento de indicios o evidencias. Preservación. Como primer paso, es imprescindible y de vital importancia preservar el lugar de los hechos, lo cual consiste en no alterarlo con dos objetivos esenciales. Uno, inmediato, que busca conservar en su sitio original cada uno de los indicios o evidencias, tanto en las zonas cercanas al sitio en que se encuentra el objeto que se considera principal, o bien alrededor, sobre y por debajo de un cuerpo, en caso de haber cadáveres, como objetos que se localicen en la escena del delito, y otro inmediato, que establece las condiciones para reconstruir lo sucedido y determinar la verdad histórica con tanto apego a la realidad como sea posible, identificando al o a los posibles autores del mismo. Si este primer paso no se lleva a cabo correctamente, se produce una alteración, pérdida o desplazamiento de indicios, evidencias que conducirán a resultados equivocados, por lo que es necesario insistir en todos los indicios o evidencias deberán ser interpretados en relación con el lugar de los hechos y/o del hallazgo. Las autoridades responsables de preservar el lugar de los hechos y/o del hallazgo son aquellas que tienen el primer contacto con el escenario del delito. Generalmente se tratan de policías preventivas, municipal, estatal, judicial, ministerial, militar, de marina, federal o incluso elementos de la policía federal ministerial, entre otros servidores públicos, quienes tienen la encomienda de no permitir alteraciones por mínimas que sean, es decir, no se debe tocar ni cambiar de sitio los objetos o la posición del cadáver, si lo hay. Asimismo, se evita el paso de toda persona ajena, familiares, medios de comunicación, curiosos, etc., a las autoridades que se realiza la investigación. Más aún, las autoridades responsables deberán advertir a quienes pretendan ingresar a la zona asegurada que la persona altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, comete el delito de encubrimiento en términos del artículo 400, fracción 6 del Código Penal Federal. Para realizar una efectiva preservación del lugar de los hechos, se deberá emplear las técnicas adecuadas de acordonamiento, lo cual dependerá de cada caso en particular y de que el área sea abierta, cerrada o mixta. La acción de preservar el lugar de los hechos y/o del hallazgo a cargo del personal de la policía no solo consiste en acordonar, sino en impedir que otras personas deambulen innecesariamente por el lugar, se manipulen objetos que pudieran servir de indicios o evidencias, alguien toque los cuerpos o restos humanos, se contaminen objetos en que pudiera encontrarse huellas dactilares, se toquen objetos sin el permiso del personal que resguarda el lugar, se desechen objetos que pudieran tener relación con el hecho. La tarea de preservar se debe llevar a cabo en tanto el personal especializado no haya comenzado el estudio del lugar, es decir, procese los indicios o evidencias. Dimensión de la escena para el acordonamiento. No hay una forma que defina exactamente qué área se va a acordonar. Sin embargo, en la práctica, dependerá del estudio preliminar del lugar de los hechos y/o del hallazgo. El área ideal a la que se esté más cerca de donde se encuentra la mayoría de los indicios o evidencias. Los tipos de lugares que debes de proteger son los lugares abiertos y lugares cerrados.
En los lugares abiertos se debe establecer los dos cinturones de seguridad. El primero depende de las mismas condiciones de seguridad que priven, dadas las características topográficas y de seguridad. Este cinturón garantiza la seguridad del equipo de trabajo o de los integrantes de las instituciones de seguridad pública que hayan sido solicitadas por el agente del Ministerio Público. El segundo cinturón depende del tipo de hallazgo donde se encuentren los cadáveres, restos y objetos. En los lugares cerrados se recomienda cerrar todas las vías de acceso, entradas o salidas, evitando el paso de personas. En caso de estar cerradas, permanecerán así. Si se encuentran abiertas, se protegerán mientras no intervengan los expertos. El procesamiento. 1. La observación. Las unidades de policía faculta y los peritos en presencia del agente del Ministerio Público Federal proceden a inspeccionar el lugar. Este trabajo tiene como finalidad, una vez concluido el estudio, identificar si realmente se trata de un presunto hecho delictivo, determinado por la presencia de indicios o evidencias. Métodos o técnicas de investigación. Teniendo en cuenta la extensión y el tipo de terreno o edificación donde se encuentra la escena del crimen y la naturaleza del delito que se investiga, se debe de establecer el mejor método para la inspección técnica ocular del lugar, ya que en determinadas oportunidades las evidencias son muy obvias y fáciles de localizar, pero existen otras que demandan un registro más detenido y sistemático. Por ello se aconseja seguir algunos de los siguientes métodos. Métodos de franjas o líneas. Es ideal para grandes espacios y consiste en realizar un rastrillaje sobre un campo abierto. Para ello se requiere de varias personas dispuestas en línea que avanzan hacia adelante en la misma dirección. De encontrarse algún indicio, se dará aviso de inmediato al responsable del equipo, pero sin tocar la evidencia. El método de cuadrilla o rejilla es muy parecido al de franjas, con la diferencia de que este método brinda una doble cobertura de este a oeste y de sur a norte, formando una cuadrícula en el terreno. Método de zonas o sectores o cuadrantes. Consiste en dividir el terreno en zonas asignándole una codificación o numeración a cada una de ellas. Una vez dividido, se procederá a la inspección de cada espacio y en caso de que se encuentre alguna evidencia se hará mención del área donde ésta se ubique. Método radial. Consiste en cuadricular la zona, formando una rueda y estableciendo un punto central. En este caso, el desplazamiento se hace siguiendo el radio de la circunferencia, de manera que si parte del centro hacia la orilla, la superficie se amplía a medida que se avanza en la búsqueda. Ubicación, identificación y fijación de los indicios o evidencias. 1. Las unidades de policía facultadas o el perito deberán buscar indicios o evidencias de la probable comisión de un hecho delictuoso. Para ello se hará una inspección metódica, completa, minuciosa y sistemática del lugar de los hechos o del hallazgo. La inspección tiene por objeto localizar todos los indicios o evidencias relacionados con los hechos, pero como muchos no son apreciables a simple vista, es necesario conocer la forma adecuada de encontrarlos. Un recurso para la búsqueda de indicios o evidencias es la observación, que puede ser directa, se realiza de manera macroscópica y sin instrumentos de ayuda. El observador solo atiende a sus sentidos. B. Indirecta. Se lleva a cabo con ayuda de implementos como microscopios, lámparas y lupas, entre otros. Se hará la búsqueda de cualquier material sensible y significativo, indicio o evidencia que esté relacionada con la investigación a partir de los protocolos establecidos, así como los métodos y las técnicas de búsqueda recomendados para la investigación criminalística. La localización, la búsqueda o el rastreo debe hacerse en las mejores condiciones y de preferencia con luz natural o con una buena iluminación, así como los instrumentos ópticos adecuados. Una vez que en el lugar de los hechos o del hallazgo se ha realizado una correcta observación y se ha valorado de manera particular los elementos presentes en el sitio, en el siguiente paso consiste en profundizar en la observación, cumplir cabalmente con el método inductivo-deductivo que utiliza la criminalística en su labor de investigación y que se basa en la trilogía observación, hipótesis, verificación. La búsqueda en lugares abiertos se trata de espacios que no están delimitados, como puede ser la vía pública, los parques, los bosques y las carreteras. Una vez hecha la observación preliminar y seleccionadas las áreas donde se realizan los recorridos, se aplicará
se aplicará el método más adecuado para proceder a la búsqueda y localización de los indicios. Cuando estén ya ubicados, se fijarán mediante la técnica más adecuada. En lugares abiertos se recomienda iniciar la búsqueda ahí donde se encuentre el indicio principal, para luego hacer la observación de la periferia del centro. De esta manera se tendrá la seguridad de que ningún detalle pasará inadvertido. En caso de ser necesario por las condiciones y circunstancias de la investigación, convendría ampliar la búsqueda de las zonas adyacentes. En este tipo de lugares es preferible contar con el apoyo de personal para poder cubrir el lugar en el menor tiempo posible, a fin de que los indicios no sufran alteraciones por las condiciones climatológicas o por la fauna del lugar. Búsqueda en lugares cerrados. Tiene lugar en aquellos espacios que están delimitados como casas, habitaciones, departamentos, bodegas y oficinas. La búsqueda se inicia con una observación general a partir del acceso principal, con el fin de elegir las áreas donde se va a efectuar el recorrido al interior del inmueble. Hecha la observación preliminar y seleccionadas las áreas donde se realizarán los recorridos, se aplicará el método más adecuado para realizar la búsqueda y localización de los indicios, los cuales fijarán aplicando la técnica correspondiente. Hay que comenzar la búsqueda con una revisión atenta del piso y de los muebles que se encuentren, para luego inspeccionar los muros y el techo. En caso de que no existan los indicios que, de acuerdo con los hechos, deberían estar presentes de una forma u otra, se tomarán notas, por ejemplo, de instrumentos, armas, proyectiles, colillas de cigarro que se hubieran encontrado, entre otros. La búsqueda en vehículos. Es necesario hacer la búsqueda de cualquier material sensible y significativo relacionado con la investigación mediante los protocolos establecidos, así como los métodos y técnicas de búsqueda recomendados para la investigación criminalística. La localización, la búsqueda o el rastreo de vehículos debe hacerse en las mejores condiciones y de preferencia con luz natural o con una buena iluminación, así como los instrumentos ópticos adecuados. Exterior. Se revisa la parte frontal de la unidad, el costado derecho, el costado izquierdo, la parte posterior, el toldo, la cajuela, la parte baja del vehículo, los vidrios y los accesorios, todo ello con la finalidad de localizar indicios o de hundimientos producidos por un cuerpo duro o blando, manchas orgánicas e inorgánicas, daños producidos por disparos de armas de fuego, elementos pilosos o filamentosos, y además material sensible significativo, entre otros. En el interior se revisan accesorios, vidrios, costados de puertas, asientos, espejo de visera, volante, palanca de velocidades, tablero, guantera, cenicero, piso, tapetes, alfombra, con la finalidad de localizar huellas de manchas orgánicas e inorgánicas, daños producidos por proyectil de armas de fuego, elementos pilosos y filamentosos, material sensible y significativo y documentos, entre otros. 2. Técnicas de fijación y de evidencias. Después de la observación y ubicación de los indicios o evidencias, se procede a la fijación, que es el procedimiento que permite describir detalladamente el lugar de los hechos o del hallazgo, y la localización de los indicios o evidencias mediante técnicas como la fotografía, la videograbación, la planimetría y las cintas magnetofónicas. Proceso de registro. Una vez localizado cada indicio o evidencia, se inicia el proceso para su registro asignándole el número que le corresponde en todo el procedimiento penal, anotando en una tarjeta, etiqueta u otro medio la leyenda indicio o evidencia número. Debe protegerse los indicios o evidencias que se encuentren a la intemperie. Recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias. Una vez que las unidades de policía facultadas o peritos hayan ubicado, fijado e identificado los indicios o evidencias, deberán hacer un inventario de los mismos con su descripción y el estado en que se encuentran. Llevar a cabo el levantamiento de acuerdo con los protocolos establecidos y las técnicas adecuadas de la investigación criminalística. Embalar las evidencias inventariadas en el empaque o contenedor adecuado, debidamente cerrado y etiquetado, y en su caso sellado. La etiqueta deberá contener los siguientes datos: fecha y hora del hallazgo, número de indicio o evidencia, número de registro, folio o llamado, domicilio exacto del lugar de los hechos o del hallazgo, ubicación exacta del lugar donde el indicio fue recolectado y descripción del material. Observaciones: nombre completo, sin abreviaturas, del agente policial, perito o auxiliar responsable de la recolección y el embalaje. Notas.
Los responsables de procesar los indicios en el lugar de los hechos y o del hallazgo deberán establecer las medidas de seguridad necesarias para el procesamiento de los mismos, es decir, usar guantes, cubrebocas, gorros, batas, gafas, caretas y equipos según la naturaleza del caso.